Buenas tardes, soy estudiante de la Universidad Autónoma de Sinaloa perteneciente a la Facultad de Enfermería de Los Mochis. Mi nombre es Verónica Lisbeth Félix Portillo y en esta ocasión les voy a hablar sobre la toma de signos vitales en el adulto mayor. Toma de presión arterial. Se basa en la interrupción del flujo sanguíneo de una arteria habitualmente braquial mediante la aplicación de una presión uniforme con un manguito hinchable. Cuando la presión aplicada es mayor que la presión arterial, el vaso se colapsa y el flujo se detiene, no auscultándose ningún ruido. Al ir disminuyendo la presión del manguito, el flujo en el vaso se restaura, originando unos ruidos característicos del flujo turbulento que progresivamente pasa a flujo laminar, lo que permite el cálculo de las presiones sistólica y diastólica. Los objetivos de la presión, de la toma de presión arterial, son valorar el estado de una salud o enfermedad, ayudar a establecer un diagnóstico de salud, proporcionar los conocimientos necesarios para medir y valorar la presión arterial del paciente. Bueno, para comenzar debemos de saber que los parámetros normales de la presión normalmente se maneja en 120/80, igual si está 10 arriba o 10 abajo, sigue siendo una presión normal. Es decir, 110/70 sigue siendo una presión normal, 130/80 sigue siendo una presión normal también. Igual se podría manejar entre 90 y 60, aunque 90 ya la consideramos como presión baja. El equipo y material para realizar este procedimiento es baumanómetro, estetoscopio, hoja de registro y bolígrafo. El procedimiento para realizar esta toma de signos vitales en realidad es muy sencillo. El primer paso es valorar el estado físico del paciente para elegir la zona de toma de presión arterial. El segundo paso sería asegurar antes de realizar la medición de que el paciente no realizó ejercicio físico previo ni ha sufrido ninguna alteración emocional. Esto se ve mucho, por ejemplo, cuando estamos en un consultorio médico, por ejemplo, a veces las personas por llegar a tiempo a las citas vienen a la carrera, vienen corriendo, vienen agitados. Entonces, si ellos llegan y nosotros les tomamos la presión inmediatamente, generalmente sale como presión alta, pero esto es porque las personas están agitadas. Generalmente se les pide que descansen de 5 a 10 minutos, depende de la demanda de trabajo, y se les vuelve a tomar. Ya si vuelve a salir como presión alta, entonces ya se manda a una valoración que son tomar la presión varios días a tales horas del día, y si sigue saliendo una presión alta, perdón, entonces ya se podría considerar una hipertensión arterial. La número 3 sería adecuar el tamaño del manguito a la estatura anatómica del paciente. Número 4. Manómetro con manguito, comprobando su buen funcionamiento y verificando que el indicador del manómetro esté en cero. Comprobar que el manguito esté totalmente desinflado. Informar al paciente de la técnica que se va a realizar. Cuando nosotros informamos al paciente, cuando nos presentamos principalmente y tratamos con respeto y le informamos al paciente cuál es el procedimiento que se va a realizar, normalmente tenemos una mejor respuesta de ellos, es decir, nos ayudan y cooperan con todo lo que uno les pide para realizar correctamente el trabajo. La postura adecuada del paciente para la medición es en decúbito supino o en sedestación, es decir, la persona sentada con el brazo descansando. El brazo debe descansar sobre una superficie firme, encontrarse al mismo nivel que el corazón y sin ropa que lo comprime. Después de terminar el procedimiento es importante realizarnos un lavado de manos y por último colocar el manguito alrededor del brazo del paciente que forma la bolsa hinchable, que esté directamente encima de la arteria braquial y del borde inferior del manguito que quede por encima de la fosa cubital. Cuando colocamos el brazalete al brazo de la persona, es importante que lo hagamos unos 4 o 5 centímetros arriba de la abertura del brazo para que esto nos dé un mejor resultado. Después vamos a fijar el manguito sin ejercer presión excesiva, es decir, que solamente quede cubierto el brazo. Comprueba que el manómetro de presión funcione correctamente. Después vamos a colocar el estetoscopio. Palpa la arteria con la punta de los dedos y coloca la membrana del estetoscopio sobre la misma sin aplicar presión. Es decir, vamos a ubicar el pulso, vamos a colocar el estetoscopio y ya no se va a hacer ningún tipo de presión. Al momento de nosotros empezar a inflar con el manguito,
Esta va tomando su propia presión y va a ir ejerciendo su trabajo. Infla el manguito rápidamente hasta que su presión sobrepase de 20 o 30. La presión arterial sistólica estimada, lo que se puede comprobar por la desaparición del pulso radial. Desinfla el manguito lentamente. Observa atentamente el manómetro. El primer sonido que se escuche marcará la presión sistólica y seguir desinflando lentamente hasta que se dejen de escuchar latidos. La cifra que marque en ese momento el manómetro será la presión diastólica. Por último sería retirar el manguito y desinflar completamente. Seguimos con la toma de temperatura axilar. La temperatura es una magnitud física que se expresa en el nivel de calor que ostenta el cuerpo determinado, un objeto, un ambiente, entre otros, en tanto la misma se encuentra estrechamente vinculada a las nociones del frío, menor temperatura, o de calor, mayor temperatura. El objetivo de la toma de temperatura axilar es proporcionar los conocimientos necesarios para conocer la temperatura corporal del paciente. Como bien sabemos, los parámetros normales son 36.5 grados Celsius a 37.3. El procedimiento para realizar esta técnica, como primera instancia, el lavado de manos clínico. De hecho, para realizar cualquier tipo de procedimiento es muy importante realizar un lavado de manos correcto. Después se va a explicar al paciente el procedimiento a realizar. Nos vamos a colocar guantes y vamos a comprobar que la axila esté seca. De no ser así, la secaremos con una gasa. Vamos a bajar la columna del mercurio a 35 grados centígrados en forma ascendente y descendente. Vamos a colocar al paciente en el pliegue axilar y colocar el antebrazo cruzando sobre el tórax. Una vez colocado el termómetro, esperar de 3 a 5 minutos para leer la temperatura. Retirar el termómetro sin tocar el bulbo. Después sería leer la temperatura. Si es un termómetro de mercurio, colocarlo a la altura de los ojos para realizar la lectura, que normalmente se hace de esta manera, fijando un poquito con la luz. Luego sería anotar la temperatura en la gráfica de enfermería. Vamos a recoger el material que hemos utilizado. En caso de que sea un paciente que viene, nada más se va a acomodar, o en caso de que sea un paciente que esté internado, se va a acomodarlo para que descanse. Y por último, nos vamos a lavar las manos adecuadamente. Vamos a limpiar el termómetro adecuadamente. Seguimos con la toma de frecuencia cardíaca o el pulso. Onda pulsátil de la sangre originada por la contracción del ventrículo izquierdo, la cual resulta de la expansión y contracción regular del calibre de las arterias. Los parámetros normales son entre 60 a 100 latidos por minuto en una persona adulta. El objetivo de este es proporcionar los conocimientos necesarios para medir la frecuencia del latido cardíaco y valorar el ritmo y el volumen del pulso. El procedimiento para realizar esta técnica es comprobar la identidad del paciente, explicarle al paciente el procedimiento y el motivo, así como pedirle su colaboración. Situar al paciente en decúbito o sentado. Colocar la región o miembro donde se va a tomar el pulso en posición de descanso y sobre una superficie firme. Antes de realizar el procedimiento, vamos a realizar un lavado de manos. Y al momento de realizarlo para el pulso periférico, vamos a apoyar la yema del segundo y tercer dedo, que son estos, sobre la arteria y comprimir hasta sentir las pulsaciones. Percibe durante unos instantes los latidos antes de iniciar la contabilización. Es muy importante para esto tener también nuestro reloj a la mano, donde vamos a contemplar los 60 segundos. Es decir, vamos a ubicar el pulso y ya que llevemos que sintamos que el pulso está teniendo que está corriendo, entonces vamos a empezar a contar los 60 segundos y de ahí vamos a sacar cuál es el resultado, cuál es el número de pulsaciones que tiene la persona por minuto. Si el pulso es irregular, contar durante 1 minuto o tomar del pulso apical. Valorar al mismo tiempo el volumen y el ritmo del pulso. La siguiente sería para el pulso apical, vamos a destapar el tórax del paciente, vamos a colocar el estetoscopio sobre el quinto espacio intercostal izquierdo en la línea media clavicular. Es la toma en la clavícula.
Vamos a contar los latidos durante 60 segundos, observando al mismo tiempo el ritmo. Por último, terminamos con la toma de frecuencia respiratoria. Esta es la cantidad de ciclos respiratorios que aparecen en un individuo durante un minuto. Un ciclo respiratorio está formado por una inspiración, es decir, aire que entra, y una expiración, aire que sale. Inhala, exhala. El objetivo de este es proporcionar los conocimientos necesarios para determinar la frecuencia respiratoria del paciente y valorar las características de la misma. En esta técnica, los parámetros normales son de 12 a 20 respiraciones por minuto. El procedimiento para este inicia como todo, siempre realizando un correcto lavado de manos. Vamos a colocar al paciente en posición sedente o de cúbito dorsal, ya que la respiración debe de ser contada sin que el paciente se percate de ello. Porque si nosotros le decimos al paciente, le voy a tomar su respiración, voy a contar cuántas veces está usted respirando por minuto, entonces la persona tiende a estar pendiente de las respiraciones y de esta forma no salen naturales, porque es como si la persona estuviera respirando, o sea, inhalando y exhalando. Y nosotros lo que queremos es saber un margen correcto. Observar al paciente y contabilizar las elevaciones del tórax y abdomen durante un minuto. En caso de no poder contabilizar los movimientos torácicos a simple vista, contabilizar la frecuencia poniendo la mano sobre el pecho del paciente o utilizar el estetoscopio en el tórax. Cuando se utiliza la mano, es de igual manera vamos a descubrir un poquito la zona, claro, siempre informándole al paciente, pidiendo su autorización para tocarlo y desde ahí se comienza a tomar la respiración. Vamos a observar las características de la respiración: amplitud, ritmo, profundidad y sonidos respiratorios, así como la coloración de la piel y las uñas. Vamos a desinfectar el cabezal del estetoscopio después de su uso y entre cada paciente con un algodón impregnado de desinfectante, según recomendaciones del fabricante y las normas del Servicio de la Medicina Preventiva. Por último, como en cualquier procedimiento, es anotar en la hoja de registro de enfermería la frecuencia, es decir, el número de respiraciones por minuto, regularidad, tipo y características de la respiración.